Vamos ahora sí a la política, Fabián Wallman. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver cómo avanzan las discusiones en la provincia de Buenos Aires, el debate entre los sectores involucrados. Ayer estuvieron en la Casa de Gobierno de La Plata, cuenta la crónica, Axel Kicillof, la segunda que se hace con el gobernador como local, por lo menos conocida así extraoficialmente, junto a Máximo Kirchner y Sergio Massa. Una reunión en la cual ayer las voces oficiosas, por decir de alguna manera en off, salieron a señalar que hubo fundamentalmente unidad en plantear una agenda mirando las elecciones nacionales y tomando de alguna forma esto que yo le preguntaba a Storani por dónde iba a pasar la discusión, si iba a ser más a nivel nacional o a nivel de cada uno de los distritos. Y lo que se ve claramente es que en el discurso que llegó y bajó de las tres vertientes es que va a ahondar fundamentalmente en el desastre que está provocando Milei a nivel nacional, en la cuestión de las empresas, en la cuestión de los desocupados, en la cuestión de la desaparición, de cómo afecta fundamentalmente a las pymes y todo lo que tiene que ver con el clima represivo que se está viviendo en estos momentos. No hay mención allí concreta, por ejemplo, a la cuestión clara que plantean desde el kirchnerismo más duro con respecto a Cristina Fernández de Kirchner, aunque Axel ayer en un tuit muy extenso planteó justamente la mirada sobre ese lugar, haciendo hincapié en tratar de trabajar sobre las fortalezas. Desde cada uno de los sectores, más que nada desde el kirchnerismo y desde el Frente Renovador, plantearon, bueno, más que nada del Frente Renovador, señalando que es un gran avance haber acordado puntos mínimos de debate, veniendo de reuniones en las cuales pareciera que se cortaba el ambiente con un cuchillo. Ayer escuchaba las crónicas periodísticas contando esto del acuerdo y hablaban de un acuerdo de lapiceras cruzadas. Sí, bueno, no sé cuál es la interpretación de lapiceras cruzadas que le quieren dar. ¿Quién la tiene la lapicera? ¿Quién la marca? La información más clara vino en ese sentido si vos querés, desde el kirchnerismo y del Frente Renovador. Cada uno de estos sectores planteó, voy a repasar un poquito cuáles eran las consignas que cruzaron la salida de este encuentro que duró aproximadamente 2 horas. La preocupación por los despidos y cierre de fábricas, como te he dicho, la caída del consumo, la crisis energética, la disolución de vialidad, preocupación por las obras abandonadas, el mantenimiento de las rutas y la caída de la recaudación y la falta de respuesta del gobierno nacional a las necesidades de las provincias. En síntesis, en estos ítems, como te decía antes, Lu, yo veo un planteo a nivel de, como escribía, no lo cito, la verdad que vale la pena, en este caso Liotti, el fin de semana, Milei o Patria, que puede llegar a ser una consigna por la que pueda transitar un sector, por lo menos de la alianza del peronismo, en una disputa por el contenido de la campaña. Sabemos que los medios, todo el andamiaje electrónico que quiere favorecer a Milei va a estar situado fundamentalmente en lo que los bonaerenses viven a diario, muchos de ellos, con el tema de la inseguridad, que lo vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Pero sí, a las claras de un lado conviene nacionalizar la agenda y del otro lado provincializarla. Claro, por eso mi disputa era que esta era una de las cuestiones que planteaba como eje desde el kicilofismo, ¿no? Esto de la posibilidad de provincializar las disputas, es algo similar a lo que nos dijo Storani, en el sentido de que cada intendente conoce su zona, sabe las necesidades, puede plantearlo y no llevarla a una cuestión nacional. Me parece que está planteado más en los términos. Al oficialismo nacional dar una discusión sobre la realidad de la provincia de Buenos Aires basándose en la inseguridad. Si tuviese yo que diseñar esas campañas, del lado de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, nacionalizar la agenda en lo que significa la crueldad del gobierno de Javier Milei.
Ahora bien, eso no va a tener una traducción lineal en las intendencias, donde cada uno de los intendentes va a usar para su agenda electoral o va a priorizar en su agenda electoral la idiosincrasia distrital. Y no importa si es un intendente del PRO, si es un intendente radical, si es un intendente de Axel o es un intendente de Cristina. No, está claro, pero ahí los intendentes que te van a decir, nosotros teníamos este trabajo en este hospital y se canceló toda la obra. U otro te va a decir, nosotros pusimos todos los recursos para terminar este asfalto y, qué sé yo, Mariel Fernández. La empresa de pavimento la hicimos nosotros en el municipio. Y esta otra parte de la Ruta 6 es su responsabilidad del gobierno nacional, nunca se terminó. Va a estar coqueteando un tema con el otro, no es que va a ser en definitiva, Lu, me parece una cuestión clara. No, pero te digo, como en el marco o en el diseño general se puede entender estas fuerzas cuando marcamos esto de que cada intendente está mostrando su juego. Digo, que no hay una respuesta o un ordenamiento automático y lineal a lo que están definiendo las superestructuras de acuerdos partidarios. Digo, y esto se ve. Se ven los radicales díscolos, los intendentes radicales que dicen que por más que sus referentes vayan a un acuerdo, respondiendo a esto de, digo, las figuras como las de Puyaro, ¿no? Digo, que coquetean ahí permanentemente, los Rogelio Frigerio, digo, intendentes del PRO, incluso que se resisten a una alianza con la Libertad Avanza. Y lo que hablábamos, por ejemplo, con el intendente de Exaltación de la Cruz, si no me equivoco, que es Diego Nani. Que decía, bueno, yo vivo en un distrito que es rico, digo, que tiene buenas tierras. A mí, por ejemplo, la reivindicación de Cristina no aglutina electorado, lo que no funciona en Quilmes o en La Matanza, donde Cristina claramente aglutina electorado, con lo cual, digo, las agendas van a cobrar cierta autonomía distrital en esto de, ante un gobierno o una administración nacional que se traduce en las gobernaciones provinciales con estas características de disolución del conjunto, todo tiende, como se provincializa, también se te municipaliza. Sí, eso es así. De hecho, uno piensa en los candidatos libertarios, ¿no? Venís de un presidente que dice, yo quiero romper el Estado, que cada provincia se haga cargo. Un candidato libertario de la provincia de Buenos Aires o a cualquier otra provincia dirá, yo creo que cada intendencia se haga cargo. Y ese intendente libertario dirá, yo quiero que un vecino resuelva los problemas de cloaca que tienen en el... Pero no creo que pase por ahí, digo, no creo que pase, digo, sino que, digo, es incluso hasta más sutil, digo, en la construcción de ese relato sigue habiendo una cuestión de la municipalización, porque es su ruta, su puente, no importa la responsabilidad, quién hizo eso, quién hizo lo otro. Ahora, bien, lo que queda desdibujado en esto es un discurso que vaya y apunte contra Javier Milei en este marco, donde las intendencias van a jugar al municipio, el gobierno nacional te va a apuntar contra la provincia, y vos qué vas a hablar, Milei, digo, te queda, de mínimo uno puede pensar si no hay cierto desacople en esas lecturas políticas, si no es una lectura política desacoplada, plantear una agenda de frente contra Milei cuando no tenés ningún frente contra Milei, porque hacia los territorios, las barreras de contención son las demandas municipales. Sí, eso está, Ahí me parece el que... problema del desdoblamiento. Claro, justamente, es lo que yo te había dicho, no nos vimos, pero yo te había dicho que un intendente me había vuelto a hablar antes de la definición que hubo el FAO pasado de de eliminar el desdoblamiento. ¿Te acordás? No sé si te acordás que sí, yo te había comentado. Que lo estaban considerando desde el espacio de Axel. No, que lo estaban considerando desde el espacio de Axel. Van a mover de ahí, no. Que un intendente cercano a Máximo decía y sostenía, de hecho es la primera vez en la historia que, y lo reiteran, aunque pasaron ya la definición y ya pasó, que se van a desdoblar las elecciones. Es una discusión perdida, en todo caso, la perdieron, ya está. Sí. Y desde ese lugar de fuerza que se posiciona Axel, también advierten que lo que ayer ni siquiera pasaron el resumen de la reunión, cosa que sí hicieron, como para que veamos cómo salieron cada uno de los sectores, de un lado diciendo sí, avanzamos con una agenda común, y del otro lado diciendo seguimos dialogando, no hay definiciones. Y estamos a, ¿qué hora es? 10:42, falta 1:20 más 12, 13:20 más 24, 37 horas para que cierren las alianzas. Y luego se achican los tiempos para las presentaciones de listas, porque ahí pasas a 9 días para la... No, después pasas es otra discusión.
Después tenés 10 días más hasta el 19 de julio para presentar las listas. Va a haber, por supuesto, reuniones en las próximas horas, continuidad de una discusión que todavía no está saldada, porque el mismo Axel planteó ayer en ese tuit, lo importante es estar unidos. Lo importante es estar unidos primero y dejar las discusiones para más adelante. Esa puede ser la base programática de cómo resolver esta situación. No me suena mucho base programática eso. Bueno. Me suena más a ponderancia electoral y a ganemos como sea, que digo lo que me estás planteando vos, Walman, no lo que plantea el gobernador. No, el gobernador lo vamos a leer. La traducción que estás haciendo vos, le estoy respondiendo a Walman. Me está respondiendo Walman. Vamos a leer lo que dice el gobernador en su tuit. Porque esa es una de las cuestiones que todo el tiempo se está planteando, que la militancia, por supuesto, plantea la necesidad de la unidad a toda costa. Todo me parece una paja, todo paja, me parece una paja, todo, sin incidencia, inconducente. Bueno, eso es lo que están de alguna manera discurriendo en las últimas horas. ¿Cómo se define? ¿De qué manera? Con intensas negociaciones de acá hasta el jueves. Luces en tu radio. En tu radio. En el